poco les preguntaba si ustedes conocen un poco la teoría de Winnicott o escucharon nombrar alguna vez. Sí, Yo un en la poco así. Ay, disculpa. Se pisaron. no, Te no, está escucho, bien. Jimena, primero. Tengo la noción de que un poco se sale de la teoría de la sexualidad de Freud, ¿no? Y empieza como a decir que tiene más que ver con la experiencia de vida, la construcción de ese yo psíquico, ¿no? Ujú. Sí, no la desconoce la teoría que sobre todo ustedes deben haber estado viendo y por eso para no pisarnos, ¿no? Si vieron las clases que ahí compartió David, que estuve trabajando anteriormente, vieron que se trabaja mucho la dimensión de ese proceso del desarrollo, la lógica del desarrollo infantil en relación al psicoanálisis freudiano, por supuesto, desde la dimensión de la importancia que le da a este niño polimorfo eh, y una lógica de este niño ligado a la sexualidad infantil, ¿no? Que es esto que mencionás, Jimena. Y Winnicott no desconoce esto, solo que va pensando en paralelo, un poco en su función. Ustedes saben que así como Freud fue neurólogo, Winnicott fue pediatra primero, ¿no? Médico pediatra, y en función de ese lugar de médico pediatra también de de sus conocimientos luego y de su acercamiento al psicoanálisis, sobre todo al psicoanálisis que vamos a nombrar como escuela inglesa del psicoanálisis, una escuela que creo que se los dije la vez anterior, si no lo recuerdo, el psicoanálisis no es uno, ¿no? El psicoanálisis freudiano ha marcado fuertemente lo que es un camino, una lógica, intentó armar escuela, ¿no? Pero en las lógicas de los discípulos se fueron armando distintas formas de concepciones respecto de este psicoanálisis freudiano. Y la escuela inglesa, con una fuerte referente allí, Melanie Klein, tuvo sus diferencias también, porque Winnicott, por ejemplo, es, y lo vamos a pensar como uno de los autores que buscó no adherir al dogma, para decirlo así, ¿no? Y en este armar escuela que ubicamos del psicoanálisis, el armar escuela tuvo mucho de la lógica de dogma, ¿no? En algunos de los que consideramos como los post-freudianos. eh, y, y el desafío por ahí de la escuela inglesa, y que quedó más ligada a la dimensión relacional, o para pensar un psicoanálisis, podríamos nombrarlo como eso, un psicoanálisis relacional, un psicoanálisis que intentó pensar algo de la intersubjetividad allí. Eh, Fue un psicoanálisis que trabajó mucho con niños. Ustedes saben que Freud tuvo cierto límite, dos límites, ¿no? Podríamos ubicar fuertes. Uno que comenzó a hablar un montón del desarrollo infantil, pero no una clínica tan clara en Freud, o un desarrollo de una clínica con niños, ¿no? Sí, Melanie Klein es la autora que se reconoce más fuertemente con ese desafío, que fue el análisis de niños, ¿no? Y Winnicott fue un autor que también, bueno, voy a buscar el otro límite en Freud, ¿no? El otro límite en Freud es que hace todo un avance a partir del caso Schreber, así se lo conoce, un caso muy importante que describe un caso de paranoia y a partir de ahí todo un trabajo que hace en relación a lo que él llama las psicosis, ¿no? O las formas de las psicosis. Y no avanza demasiado en eso, y quien toma la pelota, así como Melanie Klein desde la escuela inglesa toma su línea para trabajar fuertemente con niños, Lacan toma fuertemente una línea para trabajar un avance teórico de la psicosis desde la escuela francesa, otra escuela de psicoanálisis con otras lógicas más ligadas al lenguaje, más ligadas a otras formas de concepción en una vuelta de relectura a Freud. Entonces, lo que quiero decir también con esto es que Winnicott, desde ese lugar
no adoctrinado, podríamos decir, desde la escuela del psicoanálisis, de la transmisión y del pensamiento, tampoco adoctrinado con la teoría kleiniana, tiene sus diferencias con estas teorías del psicoanálisis, hace una búsqueda fuerte porque no todo sea una lógica de interpretación para con los niños, que esa lógica de interpretación permanente, que por ahí estaba más fuertemente en la escuela kleiniana, eh, tenga o abra posibilidades para pensar, lo voy a decir así, como para pensar en el niño que juega, ¿no? Y no en la interpretación del juego del niño. Es una pequeña diferencia, pero no es nada sutil, porque es lo que nos va a permitir entender uno de los conceptos centrales de Winnicott, que es el concepto de, que por ahí más han escuchado nombrar, si lo escucharon nombrar alguna vez, que es la idea de objeto transicional, ¿no? Eh, que no le gusta tampoco a Winnicott, la idea de objeto, situarlo fuertemente en el objeto, sino que va a hablar de un espacio, ¿no? Un espacio transicional, de eso que va a intentar desarrollar fuertemente en su teoría, ligado también a la noción que vamos a trabajar un poco, que es de creatividad, a partir de las posibilidades que habilita eh, un vínculo. Y las posibilidades que habilita un vínculo las va a ubicar sobre todo no en cualquier vínculo, sino en el vínculo con la función materna, ¿sí? La vez pasada hablábamos un poco, incluso lo deben haber visto también en mis clases anteriores, que esto que vamos a trabajar ahora, de la madre suficientemente buena, ¿no? O esta idea en Winnicott, es una idea problemática, al menos hoy. Eh, y digo problemática porque, dejémoslo un poco para el final, lo deben haber visto en algo de las clases, lo retomamos al final si les parece, ¿sí? Algo de qué cuestiones podemos pensar allí. Abriendo también a conocer un poco qué dice Winnicott en su teoría, ¿sí? Eh, vuelvo a preguntar, si es un montón más de gente, ¿cómo están? A quienes se sumaron después. Eh, Vuelvo a preguntar si alguna de las personas presentes conoce la teoría de Winnicott, o algunos de los aportes fundamentales de este autor, y escucho un poquito quién es por allí para ir sumando. Hola Emiliana, creo que te recuerdo de otras clases. ¿Cómo estás? Hola Laura, bien. De Winnicott muy poquito. Ajá. ¿Alguien sí ya conoce, no? Yo estuve viendo las clases anteriores, así que estoy más con las etapas de Freud y por eso me quedé en 1920 por ahí. Bueno, pero viene bien igual, porque les dije al principio, y repito porque se sumaron después, que ese paralelo con lo Yo desarrollado estaba, antes. estaba sin cámara, pero estaba igual. Ah, ok. Bueno, dos cosas nada más centrales para los que vieron las clases anteriores. Por un lado, algo del desarrollo del psicoanálisis, la creación del psicoanálisis, cómo surge para Freud este lugar desde el pasaje de esta histeria, el trauma, el lugar que empieza a ocupar, el pensar ese cuerpo del trauma en la histeria, ¿no? Y cómo ese pasaje también nos va llevando a un desarrollo del psicoanálisis en donde de ese primer Freud que trabajaba con la mano sobre la frente, pasa a la asociación libre, pasa a la transferencia y pasa a muchos otros conceptos, ¿no? Pulsión, no solo el principio del placer, pulsión, esa pulsión ligada a un cuerpo somático que tiene también una dimensión somática en donde hay zonas erógenas, esas zonas erógenas como zonas importantes para pensar la sexualidad en un cuerpo una sexualidad que está desde que el bebé nace, ¿sí? Y esa sexualidad y esas zonas erógenas sostenidas o sosteniendo un desarrollo de lo que para el psicoanálisis va a ir de la mano, ¿no? De los desarrollos que por ahí va desarrollando, como conocemos Piaget, ¿no? De ese niño que conoce.
de la mano de ese niño que conoce o de ese niño que crece más en una relación sujeto-objeto en el mundo, aparece este otro que es este niño de la sexualidad freudiana, ¿no? Este niño polimorfo. Eso han visto un poco en relación a las clases anteriores. ¿Estamos por ahí, Fabián? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Entonces, lo que decía ahora es que lo que vamos a hacer es abrir un poquito, a pedido también de Susana, como les dije antes, para pensar desde otras visiones del psicoanálisis que no desconocen, por supuesto, la teoría freudiana, pero que no se adecúan, podríamos decir, en su totalidad a algunas de las ideas de Freud, aportes que se han ido pensando para pensar sobre todo un psicoanálisis que piensa más la dimensión de la relación, o piensa más ese bebé por un lado, sin desconocer estas etapas de la sexualidad infantil, piensa a su vez que otras cuestiones van pasando en la dimensión relacional entre esto, lo que Freud llamaba los primeros objetos de amor o de sostén, y las posibilidades de desarrollo de ese niño. ¿Y por qué Winnicott? Porque hay dos cosas centrales en Winnicott y que por ahí le interesaban a Susana que también pudiéramos compartir. Una, la idea de la creatividad o la posibilidad de pensar la dimensión creativa. Otra, la dimensión de poder pensar también la configuración de, o la importancia del ambiente, ¿no? En ese desarrollo en ese desarrollo o en el desarrollo. Vamos por ahí entonces. Winnicott, varias cosas podríamos decir. Yo prometo, después de esta clase, mandarles una breve biografía interesante sobre Winnicott, breve, ¿no? Y algunas nociones allí también importantes del libro que se llama Realidad y Juego, ¿sí? El libro central de Winnicott del año 71. La verdad es que está disponible en la web. Yo me fijé, les puse un enlace porque estoy armando un documento que después les voy a mandar porque para dar las clases me resulta un poco incómodo ponerlo porque no les puedo ver. Pero sí se los mando. Y está disponible, les puse el enlace, solo que por momentos el enlace se cae, digo, ¿no? Cuestiones de Gediza, editorial y demás, así que por ahí tienen que salir, volver a entrar y vuelven a poder acceder al libro si es que quieren hacerlo. Pero igual fui tomando algunos extractos importantes, sobre todo de lo que nos va a importar trabajar para que en ese documento puedan acceder a esos extractos. Eh, Winnicott, que crece en una Inglaterra marcada por la guerra también. Su vida se da entre 1896 y 1971. Es un Winnicott que tiene dos facetas para pensar lo relacional. Uno, desde su lugar de pediatra, intentó tener un lenguaje y una búsqueda de cierta transmisión de crianza o de consejos de crianza, ¿no? Esas son dimensiones que a veces desde un psicoanálisis, sobre todo desde la escuela francesa del psicoanálisis, han sido bastante cuestionadas, no solo en Winnicott, sino en lo que Lacan le llamó la psicología del yo, porque creía que eran cuestiones como de transmisión que tendían a desconocer dimensiones de lo inconsciente operando, ¿no? Pero estas son algunas de los cuestionamientos que le hace la escuela francesa por ahí, algunos de los aportes que realmente han sido un desafío y han sido muy interesantes en Winnicott. Y digo el contexto y la época por dos cosas. Porque hay algo de los consejos de Winnicott, desde su propia vida, desde su propia experiencia de vida con su madre, una madre que en las biografías se describe como depresiva, ¿no? Una madre que le ha costado mucho, para decirlo en términos del psicoanálisis, investir, ¿no? La vida de, del bebé o de su hijo, que desde algunas lecturas, tal vez hoy, se leen más desde, bueno, a veces la búsqueda de alguien, de cualquiera que escribe, que teoriza, que vive,
están marcadas también por muchas de las experiencias, ¿no? De las propias experiencias. Y digo, y esto que puede leerse como un problema, en realidad ha sido un vital aporte en Winnicott, porque ese vital aporte permitió pensar eh, desafíos fuertes para la época, que era ver cómo trabajar, por ejemplo, con lo que vamos a llamar el niño deprivado o la deprivación, ¿no? La deprivación en el sentido de la imposibilidad, les decía, creo que también en otras oportunidades, ¿no? La imposibilidad de sostener eh, a ese bebé. Digo la idea de sostener porque la noción de holding es la que vamos a empezar a desarrollar fuertemente, que es esa noción de fuerte, de sostén del bebé. Eh, y lo pensaba sobre todo como una posibilidad. O sea, este Winnicott fue un autor que vio en lo relacional no solo la carencia para intentar pensar formas de las deprivaciones, lo que le llamó falso self o dificultades para sostener la vida, sino que también hacía un aporte a lo posible, ¿no? O a lo que se podría llegar a reparar, o la idea de lo que era reparable en ese vínculo. Entonces, la mirada de Winnicott fue una mirada siempre, eh, a ver, esperanzadora o con algo de esperanza, incluso en lo que, en un Winnicott que le escribía a las instituciones o que pensaba en los cruces entre la justicia, las instituciones ligadas a las personas en condiciones, podríamos decir hoy, de mayor vulnerabilidad, ¿no? Lo que se solía llamar como delincuentes, ¿no? Los niños delincuentes, o ese lugar de quien en una infancia o en una pequeña adolescencia roba. Winnicott hacía una apuesta fuerte a decir que en realidad eso tenía que poder ser pensado como una dimensión en relación a este primer vínculo, ¿no? Y que y que era reparable, ¿no? O que intentaba poder repararse en relación a un ambiente que pudiera generar alguna otra condición. Algunas veces, ¿no? También decía muchas veces que el límite tenía que operar como reparación posible, ¿no? O las normas, pero tenía una mirada para la época, ¿no? Muy, mucho más esperanzadora, digamos, de lo que podía pensarse para esos niños, ¿no? Destinados a instituciones. Eh, un Winnicott que en su biografía también lo vamos a asociar a alguien que estaba ligado o vinculado a espacios en su propia vida al arte, ¿no? Tocaba el piano, dibujaba, incorporaba en las prácticas o en las sesiones psicoanalíticas con niños el dibujo, la posibilidad de dibujar también. Entonces era para su época un desafío grande el que hacía como psicoanalista. Y incluía la posibilidad de dibujar, vuelvo a decirlo en relación a lo que dije antes, no como el dibujo para interpretar el dibujo, ¿no? Sino el dibujo como condición para algo voy a usar la noción que usa por ahí otro autor, que es encuentro, o la posibilidad de una relación también vincular analista-paciente, ¿no? Eh, Vamos a trabajar un poquito algunas nociones centrales en estas aportes de Winnicott. Eh, lo primero es una noción que me interesa que tengan como fundamental para la idea de desarrollo de Winnicott, que es la preocupación maternal primaria, así le llama, ¿no? Ese concepto viene ligado a un momento. Vamos a ubicar sobre todo en esta etapa del desarrollo que más fuerte trabaja Winnicott entre lo que es la ilusión y la desilusión, los primeros 6 meses de vida, ¿no? Eh, y lo que dice de esta preocupación maternal primaria va a tener que ver con el lugar que le da Winnicott al momento que dice
debería empezar a producirse ya en el embarazo, la preocupación maternal primaria. Y cuando dice debería producirse ya en el embarazo, ahí quiero decir dos cosas. Hay un Winnicott que habla de una madre que es la madre gestante, dijo, y lo dice así en el texto, ¿no? Dice, es un momento que empezaría ya en el embarazo, que tiene que ver con este lugar casi que parece enfermo de la madre, en donde su preocupación solamente tiene que ver con la relación con ese bebé y estar atenta a todas las posibilidades y las demandas que puede haber en este bebé. Es un momento, dice, también le llama de una sensibilidad extrema, eh, y que lo va a ligar a toda una primera etapa, que es la de la etapa de la dependencia absoluta. Cuando recién les decía que en eso que él nombra como debería empezar ya en el embarazo, es porque también las teorías han insistido, en alguna parte lo dice Winnicott, puede no ser la madre biológica, ¿no? Puede ser una función. Cuando se transmiten las teorías de Winnicott hoy, se transmiten muy ligadas a la función materna o la función de sostén y no necesariamente el lugar de la madre, pero bueno, el momento en el que está escrito el libro, la verdad es que la figura de la madre es una figura que se resalta mucho, ¿sí? ¿Se va entendiendo esto? Bien. Lo cual no significa que no podemos pensar los aportes de Winnicott de la función materna o de la función de holding, ¿sí? Em, Esta preocupación maternal primaria van a tener que ver con un pasaje que él le va a llamar de la dependencia absoluta a la independencia relativa. Y la independencia relativa, y no vamos a decir la independencia total en el proceso, porque para el psicoanálisis, y sobre todo para el psicoanálisis eh, de Winnicott, no habría nunca un momento de independencia total. Siempre tendríamos como humanos, en tanto les decía en otros eh, momentos cuando hablábamos más de Freud, que por ahí también pudieron ver en los videos, cuando hablamos de cachorro humano, desde el psicoanálisis consideramos que nunca hay una independencia total, ¿no? Sino que la independencia siempre es relativa, en tanto formamos parte de una especie que siempre depende de otro, ¿no? Y ese momento de la dependencia absoluta va a tener que ver con algo que para Winnicott va a ser muy importante, que es la posibilidad de cómo generar algo que sea facilitador de esa independencia relativa, ¿no? Cómo generar procesos facilitadores de esa relatividad en la independencia. Eh, con eso va a tener que ver la noción de Winnicott de la madre suficientemente buena, o la noción de madre suficientemente buena, y el modo en que se genera un ambiente propicio o propiciador de autonomías, ¿no? O de autonomías relativas. La función de la madre suficientemente buena tendría que ver con el sostén, con el manejo de los tiempos, manejos de los tiempos que implican la posibilidad de esa madre de saber desde el principio que responde a las demandas permanentes de ese bebé durante un tiempo, pero que también va a tener que renunciar a ese lugar para habilitar la independencia relativa, ¿sí? Eso es algo del manejo de los tiempos. Y que a su vez tener presente que esa función implica que se va a ir presentando a ese bebé una, eh, la realidad de modo gradual o el acceso a la realidad de modo gradual. Y cuando decimos acceso a la realidad, volvamos a tener presente que para el psicoanálisis hay un principio de placer, ¿no? Además de un principio de realidad. Y que este cachorro humano, bebé,
es todo placer, digo, es toda una dimensión indiferenciada. Las palabras que aparecen en relación a este cachorro humano recién nacido, bebé, es la pura indiferenciación, ¿no? Por lo tanto, no hay allí más que eh, dimensiones, por un lado, instintivas, que tienden a generar una búsqueda, dice Freud, de satisfacción, por lo tanto, de calmar, algo de la calma en esa dimensión instintiva, pero que después, a partir de esa cuestión instintiva o basada para Freud en la dimensión de ese apuntalamiento en funciones, ¿no?, que necesita el cachorro humano para estar vivo, se va generando una dimensión placentera. Esto no lo desconoce Winnicott en ningún momento, y lo que dice es que todo esto está presente en lo que él le va a llamar un mundo interno. La teoría de Winnicott tiene mucho esto, también está en toda la escuela inglesa, muy marcada una cuestión entre mundo interno y mundo externo. ¿Sí? Y mundo interno y mundo externo es importante porque Winnicott va a hablar como de cierta membrana, algo que le es importante ahí de diferenciación interno-externo, ¿no? Y que en esas sutilezas va a intentar pensar algunas cuestiones como la dimensión transicional. Pero bueno, el mundo interno es ese mundo que se va configurando para este bebé y que en un principio no tiene ninguna indiferenciación respecto de quien le sostiene o quien le recibe en el mundo, que es esta madre, y que para Winnicott debe ocupar esa función de ser suficientemente buena. ¿Cómo se da la preocupación maternal primaria para Winnicott en esta madre suficientemente buena? Fundamentalmente apoyada en un tercero. ¿Por qué apoyar en un tercero? Dice que esto es interesante, por ahí desde ahí podríamos después hacer enlaces con la cuestión más de la escuela francesa, ¿no?, que trae mucho la cuestión de la ley del padre y demás, pero Winnicott lo dice así, dice, debe apoyarse en una función, esa función en un tercero, y el tercero, dice, puede ser el esposo, pero también dice, puede ser un familiar, o puede ser incluso la, la madre de la madre, ¿sí? Que vienen a ocupar un lugar importante para que la preocupación maternal primaria, que es un momento en donde se pierde un poco el principio de realidad, se pierde desde el embarazo, dice, la posibilidad de dedicarse a otras cosas, de seguir trabajando, de poner libido fuera, la libido pasa solamente al cuerpo, se vuelve una dimensión más de libido narcisista, dice, vuelve al yo, se aboca al niño, se genera una simbiosis entre el niño y la madre, es puro principio del placer, ¿no? Se pierde investidura de la realidad, bueno, y dice, se daría un momento en donde habría, lo nombra así Winnicott, dos cuerpos y una sola psiquis, ¿no? Y desde ese momento, desde ese proceso, intenta empezar a pensar cómo se va gestando el proceso de desilusión. Ahora, si no hay un tercero en donde esta madre pueda apoyarse, esta madre no puede sostenerse, dice también, ¿no? No puede sostener algo de esa función ocupada de ese modo. Entonces, por el tiempo que dura ese proceso, que tampoco debería ser mucho, ¿no? Debería ser un primer tiempo, dice, entre los últimos meses del embarazo y el primer tiempo después del parto. Por eso marco que hay algo de esto que está presente en Winnicott, en donde por un lado es la función, por el otro también se mezcla con esta madre biológica, ¿no?, que gesta. Pero lo dejo ahí como para considerarlo y tratemos de hacer el esfuerzo todo el tiempo de que, a pesar de que esto esté en Winnicott, podamos pensar también la función que esto ocupa, ¿no? La importancia de algo de esa función.
Entonces, en ese proceso, ¿cómo ir generando la desilusión? Bueno, dice, esto no puede durar mucho en el tiempo. El ofrecimiento de la madre, la disponibilidad, la posibilidad de estar todo el tiempo atenta a no dormir, las demandas del bebé, las demandas del pedido de nutrición, del llorar, del pedido de ser calmado, de alzarlo, de sostenerlo, no puede durar mucho en el tiempo. Dice, la madre o esta madre suficientemente buena tiene que también empezar a gestar o a producir un proceso en el cual empiece a frustrar, ¿no? O a desilusionar un poco a este bebé que está en un periodo de total omnipotencia, dice. El proceso de ilusión o el momento de ilusión de los primeros meses de este bebé de esta madre que también genera estas posibilidades o que está en disponibilidad con una mirada sostenida sobre ese bebé, genera condiciones de omnipotencia mágica en ese bebé. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? Omnipotencia mágica, ¿qué sería? Ahí Porque voy. Omnipotencia mágica sería algo así como, y esto es una noción importante en Winnicott para después sostener la idea del objeto transicional, que es que para este bebé crea el pecho. O sea, hay una noción ahí fuerte de creación, pero es una noción de creación que tiene que ver con la idea de que si el pecho aparece ante, ¿no?, el llanto, ese pecho es creado por el bebé. Es la idea de la omnipotencia mágica, que no es otra cosa que ese gestar eso que aparece, ¿no? Por eso mágico, aparece porque es creado, lo trae el bebé, ¿sí? Esta idea que tiene que ver después con toda la noción del desarrollo de la fantasía para Winnicott, es importante porque esa primera idea de omnipotencia en el bebé tiene que darse, dice Winnicott, ¿no? Tiene que darse la posibilidad de esta idea mágica de que produce eso que llega, o ese pecho, o eso que viene a resolver, ¿no? Winnicott lo dice en esos términos, crea el pecho, y de ahí la dimensión de la omnipotencia. Eh, pero también una indiferenciación, porque no hay una diferenciación yo no yo. Este primer momento, que es el momento más de la ilusión, es un momento que también no tendría una distinción entre cuál es el límite entre el yo, porque no hay configuración todavía de yo, ¿sí? Es un momento de indiferenciación total todavía entre lo que llamamos ese mundo interno y el afuera. Entonces, es una extensión, sería una extensión de ese mundo interno, ¿no? Ese pecho que crea. Eh, y la creación de ese pecho, a su vez, termina generando la idea de el dominio mágico del objeto. Esta idea de dominio mágico del objeto, ustedes saben que es una noción importante para el psicoanálisis, ¿no? Estuvimos viendo ahí. Eh, También va a ser fundamental porque va a permitir pasar de la omnipotencia a la posibilidad de la creatividad, ¿no? Genera como las condiciones de posibilidad para la creatividad. ¿Qué caracteriza entonces a los procesos de ilusión de modo resumido? Un momento de dependencia absoluta, de indiferenciación donde todo más claramente es un mundo interno, un mundo de sensaciones, de tensiones,
de tensiones también en términos de cómo lo plantea el psicoanálisis freudiano, que es que la tensión aumenta, ¿no? Y busca una descarga. Digo, de tensiones también porque hay una dimensión de tensión del aparato, ¿no? Interna allí, que siempre busca descarga. Pensemos que crear el pecho también es una relación en relación a una necesidad allí, la de succión, ¿no? Winnicott no desconoce la etapa oral allí, la nombra de hecho en sus textos, la dimensión de la etapa oral. Y recordemos que creo que ustedes lo pudieron ver cuando desarrollé en el video que seguro compartió David, la importancia que tiene la succión, el chupeteo, ¿no? Y la dimensión de lo rítmico para Freud en esa función, en ese chupeteo, en lo que ubica como la etapa de la sexualidad infantil. Digo esto porque ahora recordemos, para cuando vayamos yendo hacia el objeto transicional, la idea de objeto transicional, de zona, de experiencia transicional, que Winnicott vuelve sobre algo de la idea de lo rítmico, ¿no? Del movimiento en relación a las relaciones con ese objeto. Tengamos presente que no desconoce esto de Freud, solo que no lo toma en su totalidad, ¿sí? ¿Te puedo Em, hacer una preguntita? ¿Quién Si está? podés, Fabián, Sí, hola Fabián. hola. Que recién hablabas de cómo se relaciona con la creatividad el que pueda tener esta etapa. Vamos a ir hacia ahí. Falta bastante porque vamos a tener que trabajar la zona de desarrollo, la zona de experiencia de transición, ¿sí? Que es algo que todavía en este momento en que hablamos entre la ilusión y la desilusión, no la nombramos, ¿sí? La desilusión entonces es un proceso, y esto es muy importante porque a Winnicott le interesa la psicopatología. Si es un autor que trabaja muchísimo con casos clínicos en sus textos. En los casos clínicos está todo el tiempo pensando la falla o cuando algo de esta función falla, ¿no? O de este proceso de ilusión-desilusión falla. Entonces, digo esto porque la noción que toma acá para la desilusión, que es se va desadaptando gradualmente. La dimensión de lo gradual va a ser central en este autor para que no opere algo de la falla. Eh, y eso es que tiene que haber en esta madre, desde el mismo momento en el que, en el que está tomada por esa relación, podríamos decir, en donde hay indiferenciación y está todo el tiempo en esa función de responder a la demanda del bebé, tiene que aparecer desde el mismo momento en que está viviendo eso, la idea de que eso no es para siempre, ¿no? O de que eso necesita ir abandonándose. Porque si eso no se da, o si eso al revés, digo, si se da en exceso, o sea, no puede nunca salir de ese lugar, ¿no? Que ocupa en esa primera función de indiferenciación, genera dimensiones de imposibilidad de la independencia relativa. Y si a su vez esa función para Winnicott cae muy rápido, también genera un proceso patológico en algo de ese movimiento. Entonces, insiste mucho Winnicott en la dimensión de un tiempo. Vieron que les decía que esa función implica algo de manejo de los tiempos, de la dimensión de cierta gradualidad en eso, ¿sí? O de que sea gradual. Dice que un momento central de la desilusión va a tener que ver con el destete, ¿no? Dice Winnicott que este destete eh, implica siempre frustración y que esa frustración también es necesaria. Y en tanto es necesaria, abre a la posibilidad en este bebé de la capacidad de espera, ¿no? Eh, si algo de eso no está
o se da de manera trunca, brusca, también genera algunas dimensiones patológicas para Winnicott. Eh, la frustración, abrir a la capacidad de espera, desarrollar eh, cierta mediación entre la respuesta inmediata o como dice Lacan, responder permanentemente a la demanda, satisfacer la demanda, permite abrir algunas posibilidades en este bebé en relación a la desilusión, que es no solo la capacidad de espera, sino también la posibilidad de ciertos recursos propios, también desarrollar fantasías, también mediar los impulsos, la posibilidad de la ansiedad, el manejo de la ansiedad, ¿no? En este niño adulto, pero también en el adulto la posibilidad de la tolerancia a la frustración, dice Winnicott. Bueno. Recuerden algunas palabras ahí. Por un lado, les dije antes, preocupación maternal primaria que siempre tiene un papel central en un ambiente facilitador. Y traigo la idea de ambiente facilitador porque Winnicott trabaja bastante con eso, que es que esta función de esta madre se da en un ambiente también. Y digo, y si ese ambiente tiene situaciones de violencia, si ese ambiente tiene situaciones donde esta madre no puede ocupar esta función por los modos en los que vive o por algo de las condiciones de época o por lo que fuera, eh, esto está presente en las marcas de este niño, de este bebé. ¿Sí? Esto lo ¿Qué trabaja pasa bastante. Sí. con ¿Quién era? eso, con esa parte creativa que decís vos? Sí, acá Jimena. Con esa dimensión creativa del bebé omnipotente que se imagina que crea el pecho cuando el pecho no está, cuando él llora pidiendo el pecho y no viene. Esa es parte de la transición, o porque vendría a ser como después esa transición, ¿no? Cuando ya está llegando quizás al destete, pero no con esto de crearse que él lo hace y qué pasa cuando no, queda como el- Winnicott va a trabajar un montón eso de, de esas imposibilidades. Recuerden esta palabra, para él es muy importante lo facilitador de un proceso, ¿no? Que algo sea facilitador en un proceso. eh, y en esto sumo que hay algo en lo de Winnicott que también marca todo el tiempo como una relación muy literal, ¿no? Entre el pecho, la madre y demás, y que desde el psicoanálisis sabemos que no es solo el pecho. Digo, hay bebés que no han tenido amamantamiento a través del pecho, ¿no? Y que sin embargo algo de esa dimensión, sobre todo decimos de los psicoanalistas a partir de la función que aloja, que me parece que en ese punto sí está la cuestión del holding fuerte, ¿no? También ahí, que es esa función que aloja y que aloja también en una mirada, también se da la posibilidad de, digo, porque es el pecho, pero no es el pecho solo, ¿no? Es el pecho con la mirada que sostiene o que arma el holding, ¿no? No, no aparece tan fuerte eso en Winnicott, por ahí por algo también muy de época, ligado a, ¿no? El pecho, la madre y demás, pero hay algo de muy interesante, por eso vuelvo a eso, de esa función que genera condiciones de posibilidad o facilitadoras para ese proceso, ¿no? De advenimiento de una ilusión. ¿Se entiende? Digo, la posibilidad de la ilusión o de ilusionar en ese niño que, eh, digo, no solo queda coartada por pecho o no pecho, digo, recordemos eso que tiene que ver mucho más con esa posibilidad, ¿no? Generar condiciones de posibilidad para esa,
lo que después va a ser también la fantasía, ¿no? Que lo vamos a pensar también mucho del psicoanálisis desde una dimensión mucho más simbólica, ¿no? Allí. Vamos a meternos un poco después con eso, con lo que tiene que ver con también la función de la fantasía. Eh, Insisto entonces que en el ambiente facilitador, eh, para Winnicott está todo ese mundo interno, que es un mundo de tensiones, pero también de configuración, y un mundo externo, ¿no? El mundo externo más ligado a los hechos, al principio de realidad, y un mundo interno más ligado al principio del placer y también a la fantasía o a la creación de lo que no está ahí, ¿no? A la creación de algo que no está ahí, que no es hecho en términos de principio de realidad. Eh, y dice Winnicott que entre el mundo interno y el mundo externo hay una zona intermedia. Y esa zona intermedia es un espacio, le llama él, el espacio transicional. Eh, un espacio transicional que sería algo así como un espacio libre de exigencias, tengamos presente esa idea, un espacio libre de exigencias. Por un lado, el mundo interno es un mundo de exigencias, las exigencias de lo que tensa, lo que intenta satisfacerse, ¿no? Las presiones de este mundo interno, y el mundo externo también va a ser un mundo duro, cruel, de reglas, ¿no? Lo que Freud ya le llamaba la posibilidad de la cultura allí. Entonces dice, ese mundo o esa zona intermedia que se arma está libre de estos ataques. Algunos de estos términos son importantes. Por un lado, zona intermedia, espacio transicional, libre de ataque. Después va a decir también en relación a esta zona, es un espacio donde se experimenta el sentimiento de estar vivos, ¿no? La posibilidad de estar vivos. Ese lugar va a tener que ver mucho con el arte, lo vamos a ver después, la creación, la creatividad, pero tengan presente esta idea al menos, que es fuerte respecto a esta noción en Winnicott, que es la noción de espacio transicional. Eh, Le llama zona intermedia de experiencia o zona de descanso también. ¿Y de descanso de qué? De descanso de las exigencias. Eh, También dice que esta zona va a acompañar al sujeto toda la vida y que adviene o es posible de advenir luego del periodo de desilusión, ¿no? O sea, luego de podríamos ubicar 6 meses por ahí, que empieza a darse este periodo de desilusión. Eh, Le dice también, lo llega a nombrar, que dice, bueno, puede darse entre lo que Freud llamaba la fase oral y la fase fálica, ¿no? Algo de esta posibilidad o este advenimiento de lo que va a llamar, recordemos, zona intermedia de experiencia, zona de descanso o zona o espacio transicional. Sobre esto trabaja bastante en el libro Realidad y Juego, donde empieza diciendo algunas cosas. Yo les puse algunas de estas frases, pero algunas de las nociones que más se ligan al objeto transicional, que ahora vamos a empezar a hablar particularmente del objeto transicional. Primero definimos algo de esta zona y empiezo definiendo la zona y no el objeto, porque Winnicott hace mucho hincapié en su libro en no pensar en la dimensión del objeto solamente o quedarse en esta cuestión del objeto transicional como la sabanita. Bueno, ahora vamos a hablar de la sabanita, no sé, porque por ahí no escucharon nunca hablar de esto y uno da por entendido que saben, pero es algo así como eso que el objeto que el bebé
Se suele conocer así, lo voy a decir de manera más sencilla, como lo describe Winnicott en algún momento, ese objeto que el bebé toma y que es un objeto que tiene un valor particular. O sea, es inseparable el bebé de ese objeto. Podría ser, dice Winnicott, un pequeño borde de una sabanita. Podría ser un pequeño hilo con el que juega. Podría ser, eh, y ahora vamos agregando cosas, porque esto es muy importante, porque pasa muchísimo en los bebés, un pliegue de la piel, ¿no? Digo pliegue de la piel porque me agarro los nudillos, ¿vieron esta partecita del nudillo? El codito, la piel del codo, ¿no? La piel del codo que tiene esa posibilidad de la manipulación, el lóbulo de la oreja. Bueno, esas cuestiones que permitirían muchas veces, y eso dice es una extensión, ahí dice es la extensión o el objeto es la madre misma, por momentos dice la teoría, bueno, no podría ser la madre, en realidad es un objeto. Va jugando un poco con esto Winnicott del objeto y la zona de transición. Lo que importa es que hay algo para, para este bebé de una primera posesión no yo, ¿sí? Y sobre eso va a trabajar bastante en el libro, que es hablar de esta primera posesión no yo, y es lo que empezaría a definir como el objeto transicional. Eh, Vamos a ver cómo lo ubica un poquito en el libro, ¿sí? Recordemos que me pongo lentes porque, bueno, la edad lo requiere. Este, Dice, mi primera hipótesis, cuando empieza el libro, bueno, le llama a este capítulo objetos transicionales y fenómenos transicionales, y dice, mi primera hipótesis, es bien sabido que los recién nacidos tienden a usar el puño, los dedos, los pulgares para estimular la zona erógena oral. Ya saben de qué hablo con eso, ¿no? La boca, lo que dice Freud al respecto. Deben haber visto ahí el video, insisto que vean los videos anteriores. Para satisfacer los instintos de esa zona y además para una tranquila unión. También se sabe que al cabo de unos meses los bebés encuentran placer en jugar con muñecas y que la mayoría de las madres les ofrecen algún objeto especial y esperan, por decirlo así, que se aficionen a ellos. Existe una relación entre estos dos grupos de fenómenos separados por un intervalo de tiempo. Y acá digo, esa muñeca, ¿no? Que se le puede ofrecer al bebé y ese primer momento del chupeteo, ¿no? En el bebé. Y esa diferenciación para Winnicott va a ser muy importante porque va a tener que ver con esta diferenciación necesaria entre el yo y el no yo. A partir de allí, entonces, la idea de objeto transicional dice que lo que permite es empezar a tramitar algo de la separación o de la angustia. Ustedes vieron que, o de la angustia de separación. Ustedes vieron que, por ejemplo, dice Winnicott, esa sabanita, ese objeto, por eso por momentos dice, bueno, es la piel del codo, pero en realidad a veces ese objeto que representa a la madre es la madre, pero por momentos no debería ser la madre, porque debería ser algo que pueda estar ahí en ese proceso sin que ella esté, ¿sí? O sea, que la represente. Entonces, en ese pasaje las conocemos, ¿no? Esos objetos, incluso el mercado los ha tomado después a partir de las teorías de Winnicott para generarlos. Se intenta vender ese objeto que eh, son esos peluches que tienen una mantita, ¿no? Se vende la mantita o la idea de la mantita para intentar generar en el bebé, se le llama muchas veces objeto de apego. Ahora, es un absurdo pensar que desde el mercado se pueden gestionar estos objetos de apego, diría Winnicott, o es un absurdo pensar también que desde el mercado se puede pensar ese que tiene, ahora venden unos que producen calor,
se mueven, ¿no? Una serie de cuestiones que para Winnicott no tendrían ningún lugar allí, porque en realidad lo que importa es de qué modo puede este bebé darle como cierto valor simbólico a eso que para este bebé no importa que sea, representa a la madre, ¿no? O representa la posibilidad de la separación. Dice, llegan a tener tanto valor estos objetos en la vida de este niño que cualquier cuidador o cualquiera que esté cerca de la crianza del bebé sabe que no lo puede lavar, ¿no? Sabe que tiene que tener su olor, sabe que tiene que eh, ser cuidadoso en el proceso y en los cuidados durante el tiempo que dura esa dimensión de la desilusión, ¿no? Porque permite en ese proceso ir viviéndolo así, gradualmente y como proceso, ¿no? Permite este objeto transicional generar un momento de separación, operar como una defensa ante la ansiedad de separación y también ante la depresión, ¿no? La ansiedad depresiva de la que hablaba Melanie Klein, que era la que se producía por la separación de este primer vínculo, ¿no? De este primer momento, que es el momento de la ilusión. Em, Recuerden que uno de los momentos en donde más opera, sobre todo el objeto transicional o la necesidad de apego a este objeto transicional, suele ser a la noche, dice Winnicott, ¿no? En los momentos en donde para el bebé por ahí hay también una separación o la mamá se ausenta. Y eso también son cuestiones fuertes ahí de, de época. La otra vez estaba en una charla con alguien que trabajaba o intentaba trabajar eh, la libre demanda, ¿no? O cómo opera en estos tiempos el, el- el responder a las demandas del bebé desde un lugar de la libre demanda y por ahí sostener las formas de amamantamiento, ¿no? O de dormir con el bebé o lo que fuera, como periodos mucho más largos de estos de los 6 meses de los que planteaba acá este psicoanálisis, desde el proceso de ilusión al de desilusión, ¿no? Que, que plantea Winnicott. Y unas psicoanalistas decían, bueno, que esto, ops, ¿qué pasó? Ah, se me fue a mí la... Seguro, seguro. No estamos. Que, que estos psicoanalistas decían, bueno, era impensable, ¿no? Para esta psicología, por algo, para este psicoanálisis winnicottiano, ¿no? Desde la lógica de un tiempo, de un proceso, ¿no? En qué generarían estas formas de lazo. Igual es cierto que por ahí en algo de la libre o de esta lógica de la libre demanda, habría o es interesante pensarlo en términos de función porque hay una dimensión a veces de un exceso, ¿no? De algo de esa función que ilusiona, ¿no? O que sostiene. Eh, no, y muchas veces sin ese lugar de terceridad que Winnicott marcaba desde un principio, que es ese lugar de quien sostiene a la madre que sostiene. Entonces, desde esos lugares, ¿no? Madres que sostienen mucho y por mucho tiempo el lugar de esa libre demanda y por otro lado, madres que cada vez son menos sostenidas en el lugar de quien sostiene al bebé, ¿no? O quien sostiene a quien sostiene. ¿Se sigue lo que digo? ¿Sí? Eh, bueno, el valor. El valor que empieza a tener el objeto transicional para Winnicott eh, es un valor, vuelvo a insistir en esto, que Winnicott dice que representa al objeto, tanto sea el pecho madre o la madre misma. ¿Y cómo se da el proceso de caída del objeto transicional? Dice, es un proceso de caída que se va dando porque pierde significación o pierde valor. Y, y pierde valor simplemente porque va desapareciendo y se va sustituyendo
este objeto transicional, en tanto no es el objeto mismo, sino que forma parte de esa transición entre la ilusión y la desilusión, porque pasa a ser reemplazado por la posibilidad también del juego, o habilita, en tanto haya sido bueno ese proceso, la posibilidad de un espacio o del juego, ¿no? Entonces, para Winnicott vamos a empezar a ver que lo que llama objeto transicional es posible que opere porque opera en una zona de transición. Recordemos que esa zona de transición permite esa diferenciación y en esa diferenciación hay una diferenciación vital para Winnicott, que es la diferenciación que habilita el mundo externo, además del mundo interno, y un entre el mundo externo y el mundo interno, que sería esa zona propicia, en tanto hayan sido buenas las condiciones del holding, para la fantasía, zona propicia para la creatividad, zona propicia para el juego, ¿sí? A esa zona propicia la va a llamar zona de experiencia, ¿no? Zona, como les dije antes, eh, transicional, ¿sí? Eh, bueno, hablar en relación al juego para Winnicott es bastante. Recordemos que el libro se llama Realidad y Juego, ¿no? Y se llama Realidad y Juego, entre otras cosas, porque lo importante es pensar eso, cómo esa zona está en el entre la realidad, o lo que le llamamos mundo externo, que no es otra cosa que ese principio de realidad, y ese mundo interno o ese mundo de tensiones. Y a su vez, cómo esos dos mundos, para Winnicott, son dos mundos que están como en una membrana muy, muy delgada o muy sutil para este autor, y que dice, son dos mundos de exigencia. Recordemos también esto, que son dos mundos de exigencia, por lo tanto, la importancia que toma la zona de transición es liberar de esa exigencia, liberar de esas posibilidades de exigencia y que dura toda la vida. Em, bueno, para Winnicott el juego va a tener también que ver con varias cosas. Por un lado, no olvidemos nunca que para Winnicott importa más, como les dije antes, la posibilidad de jugar que la lectura del juego que hace el psicoanálisis. Digo, hubo todo un psicoanálisis, sobre todo de la escuela inglesa, que se trató de pensar, bueno, y hay montones de teorías, ¿no? De qué tipo de juego, si el juego es reglado, si el juego es no reglado. Lo que presenta Winnicott ahí es las posibilidades del jugar o habilitar el jugar. Y entonces va a trabajar mucho el jugar como como esa habilitación de esta zona que permite también una relación terapeuta-paciente, ¿no? En el psicoanálisis de niños dice que la psicoterapia tiene que ir hacia la superposición de dos zonas de juego, ¿no? Por un lado la del terapeuta y por otro la del niño. Y que desde ese lugar se puede habilitar la posibilidad del niño eh, o de dos personas que jueguen juntas, dice. Ese lugar de dos personas que juegan juntas es habilitante para Winnicott ya del vivir. Recordemos que la zona que intenta generar o trabajar ahí desde la creatividad es esa zona eh, en donde hay una posibilidad de sentirse vivo para Winnicott, ¿no? Bueno, eso va a intentar pensarlo también en los niños y el habilitar el jugar. Vanessa. Sí, es que me perdí un poquito en cómo en lo del juego. ¿Lo podrías repetir un poco? Sí, el juego para Winnicott se habilita o es algo que se empieza a habilitar desde la posibilidad de la zona de experiencia, la zona de transición, ¿no?
lo habilita esa función ocupada por esa madre, en un principio suficientemente buena, que tiende a desilusionar, y es un espacio que el niño necesita habitar primero en los procesos de indiferenciación que en un principio tiene con esta madre, hacia los procesos de ir diferenciándose, o sea, como algo exterior a ella, ¿no? Primero dice en el juego va a haber siempre una mirada hacia esa madre para ver si está ahí. Los primeros tiempos del juego son de una pequeña separación en donde se está mirando todo el tiempo si esa madre está ahí, para después pasar a poder jugar con otros, ¿no? O a una relación con otros, más allá de esta madre que sostiene o que está ahí o que intenta ver si está ahí. Eh, Le llama, dice que la posibilidad del juego se da en la zona esta, intermedia de experiencia, que por momentos lo llama así, zona intermedia de experiencia, en otras lo llama zona transicional, ¿no? Y recordemos que esa posibilidad del jugar para él está toda la vida y está asociada a la creatividad. Winnicott va a trabajar bastante ahí también la función del artista y va a decir que la posibilidad de la creatividad la da el juego, la da la fantasía y la da esta zona eh, habilitada entre la ilusión y la desilusión. Pero no Esta siempre es zona de posible jugar. transición, perdón, viene a ser esa, como vos dijiste, cuando el analista está con el niño y se junta el juego del analista con el juego del niño, una de transición que permite esa conexión entre mundo interno y mundo externo. Sí, ahí Jimena, es importante, yo di el ejemplo del análisis porque Winnicott está pensando desde el psicoanálisis, ¿no? Y está pensando en psicoanálisis con niños. Pero Winnicott va a pensar la posibilidad del juego que habilitante como un lugar de confianza. Trabaja mucho la idea de confianza para que sea posible el juego, incluso para que sea posible la creatividad, incluso para que sea posible el despliegue de algo de ese jugar adulto que por ahí es la creación, ¿no? Eh, que, que tiene que darse un espacio de confianza, confiable, un espacio habilitante, ¿no? Y que a veces no es posible o no es tan fácil que se dé por estas fallas en ese proceso entre la ilusión y la desilusión, ¿no? Entonces hay que poder, dice, fijezas en el cuerpo, va relatando ahí, ¿no? Cómo en los adultos puede haber dificultades del encuentro con otros, eh, dificultades de, de entrar y salir de personajes, ¿no? Vieron que el juego tiene eso, ¿no? Que es toda esa función simbólica también de entrar y salir de personajes y que todas esas posibilidades para Winnicott van a estar marcadas entre ese proceso de ilusión y desilusión, pero también entre esa zona, entre el mundo interno y el mundo externo, que es esta zona que le llama de experiencia, ¿no? De experiencia y que nace desde este primer objeto de transición. Recordemos que es transicional, la idea de lo transicional no es el objeto en sí, la idea de lo transicional es la separación. Entonces, y la sustitución de esa separación para que no haya angustia, o para que la angustia sea gradual, o para que la angustia sea posible de ser tolerada. Entonces, la idea de lo transicional y de esa posibilidad del juego, que también está en Freud, ¿no? Está la posibilidad del Fordá, del juego, no sé si saben lo del Fordá, ¿no? El juego del Fordá, pero Freud trabaja mucho esa dimensión del niño que tira el carretel, ¿no? De hilo, con el ta, no ta, ¿no? La idea de ta, no ta, y es entre el está y el no está, es el lugar que ocupa la ausencia, ¿no? La ausencia del otro y la posibilidad de empezar a simbolizar esa ausencia. Entonces recordemos que la idea de lo transicional en Winnicott insiste desde ese lugar, que es ese lugar de cómo eh, ir en un proceso gradual de la investidura de esa separación todo el tiempo, ¿no? Laura, Sí. esto se da cronológicamente hablando en un momento especial del bebé
o continúa en la vida Bueno, del ahí niño? Winnicott dice, es un proceso, la ilusión y la desilusión, que se da entre 1 y 6 meses, ¿no? Dice fuertemente, pues, estaría operando entre ese tiempo, debería operarse entre ese tiempo para Winnicott, eh, pero es un momento que marca las condiciones para toda la vida, ¿sí? Y por supuesto, esta zona de experiencia, de transición, es algo que es necesario entre ese proceso entre lo interno y lo externo, pero también es algo que va a estar presente siempre, ¿no? Es como esa posibilidad a veces olvidada, dice Winnicott, o menos trabajada, de esa sensación de lo vivible, o del sentir que se sigue vivo, para el sujeto adulto, ¿no? Bueno, recordemos esto entonces que les decía de que el juego para Winnicott se crea si hay un espacio de confianza, ¿no? Un espacio de confianza potencial entre el niño y la madre primero, después entre el niño y el ambiente, y que eso tiene que estar libre de violencia y de intrusión de formas de corte de eso, porque hay muchos niños que desde dimensiones de mucha violencia no pueden jugar, ¿no? Eh, Hablaba con una psicoanalista, colega que atiende además en el mismo edificio, ¿no? Que el otro día me contaba cómo también niños que por ahí están marcados por diagnósticos hoy, diagnósticos que tienden a insistir un montón, que son, por ejemplo, los diagnósticos de ligados a los trastornos de ansiedad en las infancias, ¿no? Las medicalizaciones, los montones de tratamientos que hay hoy para los niños. Dice, hablo con los padres y se olvidan de algo central para esos niños, que es que tienen 20.000 terapias, ¿no? Lunes, martes, miércoles, la escuela, no, se olvidan de algo básico, que es que tienen que jugar, ¿no? Dice como, si no hay juego posible en esa infancia, no hay posibilidad de ninguna dimensión terapéutica para esa vida, ¿no? Hablábamos de esto y cómo esto tensionaba, estoy trayendo una cuestión como bastante actual en eso, que es que esto tensiona con la posibilidad de pensar qué hacer con decía ella, yo tengo que firmar todo el tiempo, ¿no? Desde su función, autorizaciones para las terapias, porque los padres las piden y tengo que gestionarlas, porque eso permite, bueno, que las obras sociales las cubran, bastantes cuestiones ahí ligadas a derechos y que son muy válidos, pero por otra parte está la dimensión de esta clínica que uno sabe y que también Winnicott ha aportado muchísimo ahí, de la dimensión de que lo importante es jugar en la infancia para habilitar una diferencia, ¿no? O una posibilidad de, de lo vivible, para decirlo así. Eh, bueno, algo de lo que plantea Winnicott como muy importante también son los procesos de adaptación o los falsos procesos. David, ¿tenemos hasta qué hora? Tenemos 10 minutos en teoría, pero podemos extendernos 10 más. Dale, genial, porque vi que me fui colgando un poco, que me faltaban algunas cosas, y ahí voy. Una noción importante en Winnicott es self, la idea del self y el falso self, que sería un poco eso del self y el falso self. Eh, bueno, dice que si se dan las condiciones del proceso de ilusión, desilusión, o sea, de la autonomía, de la dependencia total a la independencia relativa, ¿no? Conceptos importantes en Winnicott, eh, podría generarse en el adulto condiciones de posibilidad, así dicho, ¿no? Condiciones de posibilidad para dos cosas que son centrales en la adultez para Winnicott: amar y trabajar. Y son importantes para Winnicott y también lo eran para Freud. Dicen que amar y trabajar son lo que caracterizaría cierta salud en la adultez. Eh, y que esto es posible
amar y amar y trabajar mínimamente, podríamos decir, bien, dice Winnicott, si se dieron los procesos con cierto éxito, estos procesos entre la ilusión y la desilusión, ¿no? Pero también hay procesos de un amar o de un trabajar que son procesos que parecen operar como muy bien adaptados, dice Winnicott, muy bien adaptados al trabajo, muy bien adaptados a las relaciones, y que en realidad están consolidados en fallas en el medio ambiente, por lo tanto, en fallas entre lo que va a ser la configuración de lo que él llama el self, que ahora vamos a ver un poquito qué es el self, y lo que le llama el falso self. Vamos a empezar por lo del falso self. El falso self sería así como un proceso, hoy lo podríamos llamar como de sobreadaptación. Es la mayor cercanía a la idea de, no sé si recuerdan que vimos la vez pasada un poco esta idea de ideal del yo, que es como sostenerse bajo las ideas de lo que debería hacerse para satisfacer, por ejemplo, a esta madre, ¿no? O para satisfacer, por ejemplo, a los cuidadores. Y desde la dimensión de falso self se pueden tener, puede parecer que es una vida muy adaptada y que funciona muy bien en el amar y en el trabajar, pero eso no es sin síntomas, dice, ¿no? Eh, Porque algo de lo que se puede dar cuando se dan estas falsas adaptaciones o estas distorsiones, dice, eh, es que el falso self opera como una defensa. Y la primera defensa que está sosteniendo es la defensa de la desintegración o de la vivencia de desintegración, ¿no? Eh, Acá Winnicott, les recuerdo que Winnicott trabaja mucho o intenta trabajar mucho las formas de la psicosis, las formas de las esquizofrenias, ¿no? Intenta ver eso también y que es algo de lo que proporcionaría eso. Winnicott no desconoce que habría condiciones hereditarias, no desconoce que habría condiciones que tienen que ver a veces también con dimensiones orgánicas, pero dice que es muy, muy importante cómo opera este primer tiempo de la ilusión en el sostén. Recordemos la idea de Holding, ¿no? En el sostén de ese bebé. Para pensar algunas cosas que podían tener que ver con formas más brutales de este falso self, que las podríamos ligar a las formas de las esquizofrenias, ¿no? Recordemos que todo esto puede darse en procesos graduales, no totales también para el psicoanálisis, sobre todo de Winnicott. Dice que las vivencias del falso self o de las fallas del medio ambiente pueden darse en la noción de derrumbe, por ejemplo, o que cuando se produce el derrumbe, porque se trabaja con este falso self desde una dimensión psicoanalítica, a veces es difícil volver, ¿no? A ese funcionamiento defensivo que sostenía. Por eso tiene que ser una dimensión como muy cuidada. Eh, Otra de las cuestiones que pueden darse es la vivencia de desintegración o la fantasía de deshacerse, ¿no? De no tener ninguna integración posible de lo que habría sido la configuración yoica, ¿no? Eh, Otras formas a veces se dan en procesos de desorientación, dice, son solo procesos de desorientación de tiempo y espacio, pero no necesariamente duran en el tiempo. Eh, Otros son los procesos de despersonalización que se dan en algunos momentos de crisis. Y finalmente, y esto me parece que importa también, porque son todos mecanismos defensivos, Winnicott ubica que también operan en el cuerpo, ¿no? Dice a veces la vivencia del cuerpo como algo ajeno o que no puede integrarse. La vivencia del cuerpo como ajenidad no integrado en el proceso tendrían que ver para Winnicott con estas cuestiones ligadas a una función que
tiende a sobreadaptarse. Da algunos ejemplos de eso, dice, por ejemplo, en esas familias en donde puede haber una discapacidad o un niño enfermo y en donde uno de los hermanitos tal vez tiene que, se le quita la atención, se le quita la atención porque se pone toda la atención en quien se supone más lo requiere, que es este otro hermanito, dice, y entonces este otro niño tiende a sobreadaptarse, ¿no? O a ocupar este lugar de falso self desde esta dimensión de funcionar más para ese yo ideal, podríamos decir. En cambio, el self, para Winnicott, eh, es el lugar de la integración y de la relación entre el cuerpo y la psiquis, una relación integrada cuerpo-psiquis, que habilita también una posibilidad de relación de objeto. Y acá cuando decimos posibilidad de relación de objeto es lo que Freud llamaba relación de objeto o elección de objeto, ¿no? Que es la posibilidad de haber pasado un proceso sano, entre comillas, para Winnicott, de ese proceso de separación de la primera relación intersubjetiva, que primero no es intersubjetiva, sino que es de constitución del sujeto, permite la posibilidad de una elección de objeto, o sea, de otras relaciones, de nuevas relaciones, también más sanas, ¿no? O posibles, dice Winnicott. Con eso tendría que ver como la posibilidad del self, ¿no? O de la afirmación del yo soy. eh, y con una relación también de reconocimiento de este mundo exterior. eh, pero bueno, este armado del cuerpo, ustedes saben, o también lo que Winnicott va a llamar self, o self verdadero, que nace apuntalado en las funciones corporales, o en estas primeras funciones instintivas, y que después sabemos que para el psicoanálisis el cuerpo es una configuración, no es algo que, no es eso que tenemos como cuerpo, sino como eso se arma en la psique, ¿no? O se configura en la psique. Para Winnicott tiene que estar integrado, o importa mucho que esté integrado. De hecho, Winnicott es uno de los autores que ubica la psique, ¿no? Todo el tiempo, o esta configuración de la psique, en ese borde entre ese cuerpo que sostiene, ¿no? O que es sostenimiento de la psique, o sea, un interior que se configura ahí y un exterior. ¿Sí? Que esto en el psicoanálisis, sobre todo en el psicoanálisis de la escuela francesa, no está tan delimitado, ¿no? Ese lugar de la psique, pues tiene tanto que ver con la configuración del otro y del lenguaje, como les dije en otras oportunidades, que no necesariamente ubican ese soporte cuerpo, ¿no? Allí, de la misma forma. Eh, bueno, hay algo también importante en Winnicott en relación al juego, que es que Winnicott dice que el niño y el adulto, a partir de pasar por esta zona de experiencia o de transición, eh, descubre su ser creador. Su ser creador, o la posibilidad del ser creador, no se trata para Winnicott de decir, ah, qué bueno que es eh, esta posibilidad, lo que me libera, lo que me hace sentir vivo, dice Winnicott. Eh, el- el- que- Él afirma, el individuo se descubre, ¿no? Esta idea de self se descubre cuando encuentra la posibilidad de crear, dice Winnicott. Pero bueno, ¿se trata de decir, ah, qué bueno eso, voy a crear? No, dice Winnicott, no es una cuestión afirmativa, no es la cuestión que podríamos escuchar hoy por ahí en muchas de las psicologías, ¿no? Que tienden a ubicar la posición afírmate, ¿no? Afírmate, crea. No, no va por ese lugar.
en realidad dice, solo es posible cuando se gestan, y insisto en eso, espacios de confianza. Dice, y esos espacios de confianza que pueden darse para el niño, que pueden darse en una función terapeuta-paciente, también pueden darse en otras formas. Y ahí dice él, por ejemplo, eh, espacios que hacen posible la posibilidad del relajamiento. Dice relajamiento con un otro, ese otro pueden ser espacios de vinculación a través de la seguridad que otorga un profesional, ¿no? Dice, y esos espacios de relajamiento son los que dan condición de posibilidad para varias cosas. Una es la que Freud ubicaba en la transferencia, que es la asociación libre, pero dice también la posibilidad del juego o del jugar, ¿no? Que el jugar tiene que ver también, de alguna forma, con asociar libremente, que los juguetes estén en el piso, ¿no? Que se den posibilidades de vinculación eh, y que tal vez en esa posibilidad de apoyo para ese niño que no puede jugar, desde la función que ocupa ese analista, permita las condiciones de posibilidad para que algo de ese caos o de ese juego pueda empezar a darse. Y, y para Winnicott entonces, el habilitar esas posibilidades de confianza son de la clínica, pero pueden darse en otros espacios, ¿no? Eh, Quiero también retomar algo ahí de lo que Winnicott dice, bueno, esos momentos de relajación, de relajamiento, de confianza crean la idea de yo soy, o sea, del self, del estoy vivo, eh, y ese yo soy, estoy vivo, se pueden presentar, por ejemplo, a través del arte. Pero en eso quiero retomar un texto de Freud también, porque me parece que es importante para esto, que es el lugar que ocupa un texto de Freud que se llama El creador literario y el fantaseo. Tengo unos minutos, David, ¿sí? ¿Vos decís? Sí, hasta más de Bueno, 10 y algo. No sé un si minuto y querés lo que nombro chequeemos. nomás. Hay un texto de Freud muy lindo que se llama de esos textos perdidos de Freud, ¿no? Que pocos se han leído por ahí, que es el creador literario del fantaseo, en donde Freud retoma el lugar que ocupa la fantasía. Es un texto de 1908. Eh, y dice que la fantasía es como central, es muy importante. Dice, porque el sujeto en este proceso, y esto es Freud, ¿no? Pero fíjense cómo tiene algunas combinaciones con Winnicott. Dice, el sujeto en este proceso de resignar para adaptarse a la realidad, ahí vayamos pensando este proceso entre la ilusión y la desilusión, dice, no lo hace tan fácilmente, no renuncia tan fácilmente, ¿no? Queda investida la posibilidad de esa renuncia porque sabe que cuenta con la fantasía, ¿no? La fantasía como posibilidad de seguir transitando algo de la necesidad de satisfacer, pero hacerlo a través de algo que no es real, ¿no? Entonces, desde ese lugar que no es real, pero que a su vez no daña a nadie, ¿no? Que es el lugar de la fantasía, puede llevarlo a cabo. Dice, el problema pasa cuando esa fantasía intenta llevarse a la realidad. Si intenta llevarse a la realidad, la fantasía puede generar un problema, porque uno puede jugar libremente bajo las leyes ¿no? Ustedes saben que tanto como la dimensión de lo inconsciente, la de los sueños y demás, no tienen un principio de orden ni de moral. Por lo tanto, las fantasías pueden jugar hacia donde quieran, incluso por fuera de la moral y pensar esas dimensiones de satisfacción. Y ahí Freud dice, bueno, sin embargo, encontramos personas, ¿no? Y ahí podemos ligar con la creatividad de Winnicott y con esta zona transicional. Dice que logran cumplir una posibilidad de llevar la fantasía a la realidad y que esto no sea un problema. ¿Quiénes son los artistas? Dice, ¿no? Los artistas tienen posibilidad de plasmar en el arte
Dice, la tienen bien ganada, decía Freud allí, que es que pueden plasmar en el arte las fantasías, mostrarlas en la realidad y obtener incluso una ventaja con ello, que es el reconocimiento, el éxito, ¿no? Eh, y a su vez, quienes lo ven tienen el placer de ver allí algunas de las fantasías que no son comunes a todos, ¿no? Plasmadas en el arte, porque bueno, Freud creía que algunas de las fantasías no son comunes a todos. No voy a meterme mucho con eso, pero algunas de ellas tienen que ver con la sexualidad, con la exaltación de la personalidad, con la grandeza y demás. Dice, son comunes a todos, se expresan en el arte, pero las disfrutamos, nos identificamos y las disfrutamos allí y no tienen el objeto o no son objetadas, ¿no? Por pasar a la realidad. Entonces, ahí Freud ubicaba una ventaja, dice incluso en el texto, le llama una ventaja que el resto de los mortales, ¿no? La que tienen los artistas respecto de la creatividad. Y las ubica también en la literatura, en la poesía, que es la posibilidad, dice en la literatura, ese juego del héroe, ¿no? De quien narra en posición de héroe, buenos y malos, dice allí también operan dimensiones de objeto, bueno, y demás, no nos vamos a meter en eso por el tiempo, pero recomiendo el texto también para quien le interese este lugar de la creatividad del que habías hablado antes, Fabián, que desde el psicoanálisis va a ser la creatividad, va a ser pensada sobre todo o desde el objeto transicional y la posibilidad que hable la zona para Winnicott, de la zona transicional de experiencia, y desde el psicoanálisis freudiano va a estar más ligada muchas veces a la sublimación como concepto, que es la sublimación pulsional, que es la que permite la posibilidad de la fantasía y el arte, ¿no? Eh, bueno, debo ¿Podés cerrar. repetir el nombre del texto? Sí, el creador literario y el fantaseo. ¿Lo pasás ese de Laura? Porque yo lo tengo. Voy a ver si está en internet, lo paso, lo busco y lo paso. Si no, lo tengo que escanear. Bueno, me fijo, igual lo puedo escanear también. Sí, Entonces, está en el tomo 9, yo lo tengo. perfecto, hermoso. ¿Lo querés pasar, David? O sea, bueno, Dale, dale, lo paso. no sé si lo tienen compartido ahí también, por ahí algunos textos de Freud, pero es muy interesante este texto. Y lo último que por ahí quería decirle de estos, de otro concepto de creatividad, que no sé si lo vieron o no, pero que es bien interesante también, porque se pelea con el psicoanálisis, se pelea, que es un autor que se llama Moreno, Jacobo Levi Moreno, ¿sí? ¿Lo escucharon nombrar o lo vieron? Mm. Bueno, Jacobo Levi Moreno, creador del psicodrama, es un autor que, bueno, nos puede quedar pendiente para algún momento de encuentro, muy interesante, y que conecta con muchas de estas cosas de mundo interno, mundo externo, separación de la madre, ¿no? Porque es un autor que también vino de un conocer todos los procesos del desarrollo pensados en la sexualidad en tiempos del psicoanálisis freudiano e intentó diferenciarse de algo de eso a partir del arte, pero el arte sobre todo ligado al teatro. Y ahí lo miro a Fabián por esa pregunta que hizo. Digo, y desde el teatro Moreno pensaba, bueno, ¿cómo creamos una separación entre y desde los roles que ocupamos para salir de las conservas culturales o de lo que marca una época o de lo que marca el estar en la cultura o en el principio de realidad, y es la posibilidad de la creatividad, del juego, de eso que nunca deberíamos perder, ¿no? Que es la posibilidad de los niños de jugar. Solo que ese jugar Moreno lo va a pensar a partir de escenas y de lo que le va a llamar este proceso que termina nombrando como psicodrama, ¿sí? Que es todo otro trabajo, pero que trabaja mucho los roles y en los roles, en lo que él le llama la matriz de identidad del niño, en donde va pensando también las etapas, va pensando algo muy similar a esto de Winnicott, que es el momento de la separación yo no yo, ¿no?
recordemos que en realidad y juego Winnicott habla de eso, ¿no? La primera posesión no yo, que sería ese objeto transicional. Bueno, también en eso va pensando bastante Moreno, que trabaja la creatividad. Así que por allí, si quieren también buscar por estas búsquedas que tienen de la posibilidad de la creatividad, Jacobo Levi Moreno es un autor que la ha trabajado bastante. ¿Sí? Eh, bueno, y ahí para Moreno algo también muy importante en relación a lo que hoy nombramos, que es que así para Winnie como para Winnicott es importante esa función que ocupa la primera relación del holding. Para Moreno va a ser muy importante trabajar lo vincular o las relaciones. Creo que ustedes vieron la dimensión de lo vincular con un autor como Enrique Pillon Rivière, ¿no? Lo vieron con Graciela Jaciner, me decían la vez pasada. Bueno, Enrique Pillon Rivière trabaja mucho también aportes de Moreno o algunos aportes de Jacobo Levi Moreno, también en relación a los lugares que ocupan los roles, ¿no? En la vida y cómo trabajar algo de las dimensiones de los roles en relación a estos primeros vínculos, ¿no? O relaciones vinculares. Bueno, espero haya sido de utilidad. Les sirva para seguir leyendo y pensando. Es una primera aproximación, por supuesto, a Winnicott, con los cuestionamientos que les podamos hacer y en cruces con todo lo que dije, las cosas que tienen grabadas de antes. Eh, y bueno, nos encontramos en otras oportunidades, tal vez. Buena suerte y les despido. Gracias. Gracias, Laura. Espero que los grupos puedan generar algún tipo de reflexión. Después nos hace llegar el material, ¿sí? Así se Sí, los les voy a hacer compartimos en la llegar una grabación. ficha con algunas frases centrales de realidad y juego y algunos de estos conceptos centrales de Winnicott que estuve desarrollando hoy, así como un poco a modo de concepto central. ¿Sí? ¿Les parece bien eso? Después recuerden que los textos que nombré se los voy a poner como bibliografía. ¿Eh? Buenísimo. Prontito lo hago llegar. Besos. Gracias. Gracias. Muchas Gracias, gracias, Laura. Laura. Gracias, grupo. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas Gracias a noches. todos. Gracias. Buenas noches.